argumentamos? ¿Para qué argumentamos? ¿Por qué argumentamos y para qué argumentamos? Voy a compartir una lectura. Esta que les voy a compartir hoy, esta sí la vamos a tener como parte del material. Una lectura de un doctor mexicano que se llama Rodolfo Moreno Cruz. Este profesor Rodolfo Moreno parte precisamente de estas dos preguntas. ¿Por qué se argumenta? ¿Para qué se argumenta? ¿Por qué existe la argumentación política? ¿Para qué existe la argumentación? ¿Por qué existirá la argumentación? Dice el profesor Moreno Cruz que la argumentación política existe porque en el mundo del derecho se produce el fenómeno, y lo voy a poner en líneas generales de esta por esta razón. Más que utilidad, vamos a poner. Buenos días. Adelante, sí, por favor. Vamos a ponerle. La oscuridad es una de las causas que refiere, pero también dice las normas son imprecisas, las normas son abiertas, las normas son oscuras, las normas son imperfectas. Nosotros vamos a llamarle, vamos a ponerle problemas de las normas. Existen varios problemas. ¿Cuáles son estos problemas que presentan las normas jurídicas? Precisamente problemas de indeterminación, problemas que son normas abiertas, problemas que son normas contradictorias. Está en mi otro, en mi teléfono. No, la clase anterior anoté en mi librito. Vaguedad de las normas vagas, es decir, son normas que no señalan precisión cuál es el mandato de las normas. No sé si ustedes cuando vieron la introducción al derecho se refirieron a los tipos de normas. ¿Sí? ¿Qué tipo de normas hay? ¿Se acuerdan de las normas perfectas? Menos perfectas, imperfectas. ¿Sí? ¿Qué eran las normas perfectas? No tiene nada. Muy bien. Las que tienen estudios teóricos, normas que dicen que las normas de general tienen tres partes. Es que si no se ve Un antecedente, un nudo y un desenlace, haciendo un poco una comparación con lo que son otro tipo de textos literarios. Un antecedente de hecho tiene un nudo que sería el mandato como tal y tiene un desenlace que sería la consecuencia que producen las normas. Son, como el señor Cabrera señala, generalmente las normas perfectas son aquellas en las que sí existe una consecuencia, en las que existe un efecto, produce un efecto específico. Y las otras normas que ustedes conocerán son aquellas que, pese a que contienen una disposición, pese a que contienen un postulado, son normas que no siempre contienen una consecuencia o una sanción. Aquí se le pone una norma que no tenga una consecuencia. Artículo 1 del Código Civil. Exacto, que más bien contiene una definición, ¿cierto? De una definición de lo que es la ley. Más que tener una consecuencia, lo que está haciendo es estableciendo un postulado general que para entender todos los temas leyes. Pero justamente la existencia de esos distintos tipos de normas demuestra que tenemos dentro de la normativa que está vigente, pese a
incluso de las normas que son creadas por los jueces, incluso de las disposiciones que se vuelven norma por efecto de costumbres, incluso de las disposiciones que, de los postulados doctrinarios que se convierten en norma, porque conocen ustedes con estas todas las fuentes de derecho. Todas ellas pueden tener el problema de ser normas indeterminadas, por ejemplo, aquellas que no contienen un marcaje específico. Normas que son abiertas. ¿Qué serán las normas abiertas? Por ejemplo, ¿no? Cuando el código también dice el buen padre de la familia. Muy bien. ¿Qué es el buen padre? ¿Qué son los usos, los buenos usos y costumbres? ¿Sí? ¿Qué es cuando se habla de derecho civil? Ustedes entenderán el derecho civil que simplemente ya lo vieron en teoría general del negocio jurídico. Existen Código Civil se refiere a los tipos de responsabilidad que se producen en las personas, cómo llevan la administración de los bienes. Hay ciertas disposiciones que dicen que las personas deben administrar lo ajeno con la prudencia que el buen padre de familia administra lo suyo. ¿Cuál es esa prudencia? ¿Cuál es ese actuar de buen padre? Estas son normas abiertas. La que, por ejemplo, que yo les puse el día viernes es una norma abierta. Porque puede tener varias interpretaciones. De hecho, ya vamos a ver más adelante cuando él dice para qué argumentar. Ya vamos a ver cómo él entiende cómo se argumenta. Y él dice la argumentación consiste en un ejercicio de darle sentido a lo que dispone la norma. Y quiere ver ese sentido. Cada uno le da un sentido, el sentido que encuentra la norma. Generalmente eso pasa en las normas abiertas. Hay normas contradictorias. Sí, hay normas contradictorias, hay normas. Tenemos varias normas que disponen sobre el mismo tema, situaciones diversas. No se me viene ahora a la mente a mí un ejemplo nacional en el que haya dentro del mismo cuerpo normativo normas contradictorias, pero voy a hacer el ejemplo que pone el mismo profesor Moreno en el texto, y él dice, por ejemplo, que en México, en las leyes que establecen los requisitos para ser la autoridad de determinado Estado, en una norma se dice que basta con ser mayor de edad, en otra norma se dice que debe haber superado los 21 años. La misma norma para ser concejal, me parece, en un municipio. Entonces, ahí arriba la disposición contradictoria, entonces las dos normas de las que prevalecen, si las dos establecen requisitos distintos para poder educarlo, por favor. ¿No se puede considerar una norma, una sentencia a la que se ha pegado el Ecuador por parte de la Corte Constitucional? ¿Se puede considerar una norma? Sí, por supuesto. Entonces quizás a mí se me ocurre la de Ecuador, en la que me parece que es en la Constitución, dice que la unión será entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sabemos que actualmente se permite el matrimonio voluntario. Es muy bueno su ejemplo, porque el Código Civil, aunque no ha sido reformado, no obstante, ya tenemos normas que permiten matrimonios entre personas en virtud de la sentencia del Código Constitucional. Entonces, ahí, si bien dentro del Código Civil no hay la contradicción, si tomamos el conjunto de normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, sí hay normas contradictorias, porque una permite y otra no permite el matrimonio entre personas desde el concepto. ¿Sí? Las normas contradictorias. Y finalmente hay otras normas que adolecen de oscuridad, son normas vagas, son normas que están vigentes y no se entiende bien cuál es la disposición que trae. Hay normas que, pese a que contienen una disposición aparente, pese a que aparentemente tienen un mandato, una prohibición, una permisión, cuando usted lee la norma no queda claro que no es lo que quiere poner la norma. Por eso es que se hace. Entonces, ¿por qué es necesario argumentar? Encuentra su razón de ser ahí, en los problemas que tiene la normativa de esta ley. Ninguna norma en el mundo es una norma absolutamente cerrada desde el punto de vista de que es absolutamente indiscutible el mandato que contiene. ¿Sí? Incluso las normas más simples que tenemos vigentes en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la norma más corta que tenemos vigente en esta ley? La norma del Código Civil que dice que la persona termina con la muerte. Esa es la norma más corta que tenemos. Y esa norma es una norma inequívoca.
Fíjese que aparentemente podría uno decir sí, está en la contradicción de que la persona termina con la muerte. No obstante, incluso esta norma es sujeta a interpretación. ¿Qué persona en primer lugar? Porque usted conoce que el Código Civil trae distintas concepciones respecto a otras personas. Tenemos la persona jurídica, tenemos las corporaciones, tenemos las personas naturales. ¿Sí? Y cuando habla de terminar, ¿a qué se refiere? Se termina su existencia física, se termina su existencia legal, se termina su responsabilidad. Fíjense que esa norma incluso que parecería ser indubitable, se le da interpretación. Es una norma que no es absoluta. Si esa norma que está corta, es decir, de problemática, desde el punto de vista de que mismo quiere decir, ¿qué más podemos Decirle a la Sofi que cierre la cortina. Por eso existe la comunicación. Porque las normas presentan problemas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que se ha propuesto para solucionar los problemas? Sí, lo que se da. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto? ¿Qué es lo que se ha propuesto para solucionar los problemas? Entonces, se dice, existen tres posturas respecto de cómo se debe interpretar. Dice el profesor Moreno, que no fue preciso los mismos términos que él utiliza. Él dice, este fenómeno de por qué se interpreta, se entiende desde el punto de vista de la impresión normativa. Y citando a Hart, muy conocido teórico respecto de por qué es necesario argumentar, es el que sobre todo por qué argumentar. Él dice, respecto de la argumentación, se puede distinguir, dice él, en estos problemas de las normas, la existencia de textos claros y la textura abierta. Y que respecto de este problema hay tres teorías que son las siguientes. Primero, la teoría de la interpretación de la ilustración. Esto no anoten, pero no quiero que se lo sepan con las denominaciones. Yo más bien les voy a referir para explicarles de qué se trata. La primera, la teoría de la interpretación de la ilustración. La segunda, la teoría del escepticismo realista. Y la tercera, el neocognitivismo contemporáneo. No vamos a entrar en detalles de qué significa esto. ¿Qué resumen estas tres cuestiones al final del día? La primera, la teoría de la interpretación de la ilustración, dice, en esta teoría, no es que existan problemas de las normas en el texto son lo suficientemente claras, dice esta posición. Porque existen los problemas de entendimiento de quien se enfrenta al contenido de las normas. ¿Qué creen ustedes que habrá pasado con la primera posición respecto de la persona? Ha sido abiertamente contradictoria. De hecho, ha quedado en desuso dentro del mundo de la discusión de la comunicación jurídica. Porque esta posición radical es decir, siempre la norma está bien redactada y es completa en su contenido. No es cierto. Se demuestra que los problemas de la norma existen en el contenido mismo de la norma, más allá de quién las lea en algunas ocasiones. ¿Sí? Hay normas que ciertamente tienen un distinto significado, un distinto alcance dependiendo de quién las lea, pero hay otras normas que tienen un solo alcance y no tienen más allá que ese. Por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil que nos refería el compañero, que contiene una definición. Por ejemplo, una norma del Código Civil que dice la mayoría de edad se alcanza con los 18 años en el Ecuador. Son normas que, sin importar quién las vea, contienen una disposición que no presenta problemas. Esto deja sin piso en la primera posición de los ilustrados, que de la ilustración que se llama la primera posición de la argumentación, en el sentido de decir que el problema está en quien lee la norma, quien se enfrenta a ella más allá de uno mismo. El segundo problema, o la segunda teoría es esta del escepticismo realista. ¿Qué es lo que dice lo que sigue en esta teoría del escepticismo realista? Ellos dicen, todos los textos generan problemas.
sea absoluto en su posición contenida. Todos pueden ser interpretados de alguna u otra manera. Fíjense ustedes que es la posición contraria a la primera. La primera decía todos los textos son correctos. La segunda dice todos los textos son incompletos, incorrectos, oscuros y merecen ser interpretados. También una posición radical. Pero la tercera posición, que es la que termina disponiendo, y que era la posición denominada la del neocognitivismo contemporáneo, es una posición ecléctica. Es decir, es una posición que toma dos elementos. Esta tercera posición es la que señala que cierto es que el porqué de argumentarse el problema se presenta porque hay problemas en la norma. Pero, ¿de dónde viene el problema de esta pregunta? Para buscar una buena posición. Ustedes veían en el primer caso, el problema estaba en quién se enfrentaba a la norma. En el segundo caso, el problema estaba en la norma como tal, siempre, dos posiciones totalmente contrapuestas. En el tercero, que es ecléctico, se reconoce que los problemas que se presentan en las normas vigentes pueden provenir de una u otra posición, de uno u otro caso. Quienes siguen esta tercera posición respecto de por qué es necesario argumentar dicen, en ocasiones, los problemas se presentan en la norma como tal, independientemente de quién se enfrenta a la norma. Hay normas que en definitiva están mal redactadas, no se entiende su alcance, que son contradictorias, que son abiertas, que son oscuras, que son indeterminadas. El problema está en la norma como tal. Pero en otros casos, el problema no está en la norma, sino es un problema de la perspectiva. Y por ello es que se hace necesario algo de lo que nosotros hablábamos ya en clase anterior, o en la clase anterior. ¿Cómo se resuelven estos problemas que se presentan en las normas? A través de la interpretación. Sobre esto ya vamos a ver en las siguientes. Ahorita son las. A través de la interpretación. Ahorita estamos hablando de los problemas. ¿Por qué? Entonces, siguiendo nosotros este tercer postulado, que es el del neocognitivismo, vamos a decir, efectivamente, estos problemas por los cuales es necesario que exista la argumentación son problemas que en ocasiones se dan en la norma, porque la norma es la que tiene el problema de ser indeterminada, abierta, contradictoria o oscura. Y en otras ocasiones el problema se da en el intérprete. En los procesos judiciales, ¿cuáles de los dos problemas se presentan? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Porque a veces estamos en una discusión en el proceso judicial porque una norma no es clara. Hay un problema en la norma como tal. Y en otros casos el problema está en quién entiende el sentido de la norma. Como un ejemplo. El juicio de prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, el nombre es muy claro. ¿Cuáles son las condiciones para la prescripción adquisitiva sobre el dominio? Exacto. La posición pacífica y interrumpida, continua, máxima de 15 años. Muy clara la norma. Si está clara, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay juicios de diálogo? Claro, las posiciones a quienes litigan es si se ha cumplido el supuesto o no se ha cumplido el supuesto. Es un problema que no es relacionado con la norma, sino cómo entendemos si se ha cumplido o no los supuestos de la norma. Si ha habido o no oposición, si ha sido o no por 15 años, si ha sido o no pacífica o interrumpida conquista de mar. ¿Sí? Todo eso es sujeto entonces a la interpretación. Y estos problemas que pueden producirse en las normas, que pueden producirse en quien se enfrenta a la norma, voy a abordar el para qué, que luego vamos a abordar cuando nos centramos en el tema. Estos problemas que se solucionan a través de la interpretación, luego serán catalogados en dos tipos de problemas que hacen más fácil el estudio. Se dice que existen problemas que son fáciles y existen un segundo tipo de problemas a los que se les denomina problemas difíciles.
profesora piensa se refiere en abundancia, por ejemplo, a los problemas fáciles y difíciles. La profesora piensa, llegado a decir incluso de manera categórica, que la argumentación se utiliza en estricto sentido para la resolución de los problemas difíciles. Que los problemas fáciles, por otras condiciones de ser sencillos, no requieren un ejercicio argumentativo. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, ¿a qué edad se puede votar en el Ecuador? 16 años. En eso hay discusión. Entonces es un problema fácil. Porque hace referencia a un mandato normativo, mandato o contenido de una norma que no admite discusión. Una norma que establece una condición específica que se cumple o no se cumple. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué parientes están dentro del primer grado de consanguinidad en línea ascendente? Ustedes me dicen, exacto, y eso no tiene discusión. Porque hace referencia a una norma que establece simplemente una condición que cuando se cumple produce el efecto. Ahí estamos frente a un problema fácil. Entonces, cuando el juez le llega un tema sucesorio y lo que tiene que resolver es aplicar o concederle los derechos sucesorios a los parientes conforme el grado de parentesco, conforme el orden sucesorio que están, para él va a ser muy fácil asignarles lo que les corresponde o no, dependiendo de en qué línea o en qué grado de parentesco están, en qué grado de sucesión están, ¿sí? En el primero, en el segundo. Esos son problemas fáciles. Pero hay otros problemas, dice el profesor Moreno, dice luego el doctor Marquisa. Hay problemas que son difíciles. Hay problemas en los cuales la norma presenta estas incompatibilidades en el hecho de ser indeterminadas, de ser abiertas, de ser contradictorias, de ser oscuras, que hacen que a su vez quien se enfrenta a la norma esté en la imposibilidad de ver un sentido único a la misma. Esos son los problemas difíciles. Problemas difíciles en derecho, ¿cuántos habrá? Muchos, yo diría la mayoría, son problemas difíciles. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un proceso que se discute respecto de violaciones o no, vulneraciones o no a derechos constitucionales, estamos generalmente frente a problemas difíciles. A una persona que fue y propone un proceso diciendo que se ha vulnerado una garantía constitucional porque es despedido del trabajo. De hecho es de que ya no le dejaron entrar a trabajar a esta persona. Él argumenta que no se le dejó entrar a trabajar y que se produjo una vulneración constitucional porque no le dejaron entrar a trabajar en razón de su filiación religiosa. Y el patrón simplemente dice, no le dejo entrar a trabajar porque le despedí. ¿Es difícil resolver el problema? Sí, porque habría que determinar si en efecto hay o no un tema discriminatorio y por tanto los derechos constitucionales, como si se trata de una simple conducta discriminatoria de derechos laborales, por tanto los competentes con el trabajo. Fíjense ustedes que hay problemas que son difíciles. Y en estos problemas difíciles es en donde opera la argumentación. Y adelantándome un poco a lo que veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿para qué se argumenta? Precisamente para resolver los problemas difíciles que se presentan en el momento del entendimiento y de la aplicación. Entonces, problemas fáciles y problemas difíciles. Y dentro de los problemas difíciles se propone, puedo borrar la pizarra para copiar todo un cuadrito aquí, se propone la siguiente categorización dentro de los problemas difíciles. Poner aquí problemas a los que nos enfrentamos y que son resueltos con la naturaleza. Voy a copiarles el cuadrito tal cual está agrupado. Entonces se dice, tenemos problemas, ya saben ustedes, en los textos normativos.
y problemas en quien los interpreta. Sin embargo, dicen los estudiosos de la argumentación que cuando el problema se produce en quien interpreta la norma, no es un asunto que deba ser resuelto por la argumentación, porque no hay un problema normativo como tal. ¿Por qué no entienden el resto del problema de la norma? Puede ser que porque no se familiarizado con ello, puede ser que no esté capacitado para hacerlo, o puede ser porque no tiene el entendimiento suficiente en general. Por eso ellos dicen, hay que enfrentar en realidad los problemas de los textos. Y aquí se propone esta categorización, como habíamos anotado, problemas fáciles y problemas difíciles. Casos fáciles y casos difíciles, problemas fáciles y problemas difíciles. Los problemas fáciles hemos visto que no requieren argumentación. Por lo tanto, hay que centrarnos a su vez en los problemas de los casos difíciles. Los casos difíciles a su vez pueden ser casos relacionados con los derechos, casos relacionados con los hechos. Primero pongamos el cuadro. Y de los derechos, a su vez, tenemos casos relacionados con conflictos normativos, casos relacionados con asignación de contenido. Y los casos relacionados con los hechos. También tenemos dos casos. Primera, la determinación de los hechos. Y la segunda, relacionada con la relevancia ahora sí vamos a hacer una explicación de distintos tipos. Entonces, estos derivativos pueden presentar problemas fáciles y problemas difíciles, o relacionados con casos fáciles y casos difíciles. Los casos fáciles no requieren el uso de la argumentación. Vamos entonces a centrar en los casos difíciles. Cuando hablamos de casos difíciles de resolución y que merecen ser resueltos o que ameritan o que necesitan ser resueltos a través de la argumentación, de la interpretación de la norma que nos permita argumentar respecto de qué mismo quiere decir la norma, nos encontramos con casos relacionados con los derechos como tal, es decir, con el contenido intrínseco de la norma, con aquello que la norma regula, o podemos encontrarnos con casos en los cuales el problema se presenta respecto de los hechos. No hay un problema con el contenido de la norma como tal, sino respecto de los hechos a los cuales se pretende aplicar esa norma. ¿Sí? Aquí tengo la norma que aplico, aquí me refiero a los problemas de los derechos, o del derecho, y aquí tengo un problema respecto de los hechos,
sobre los cuales pretendo aplicar esa norma que presenta el problema. ¿Sí? Vamos con los problemas relacionados con los derechos. Se dice, cuando las normas tienen problemas o casos difíciles que se relacionan con los derechos, es decir, el contenido mismo de la norma, podemos estar abocados a enfrentarnos en dos situaciones. Primero, la existencia de un conflicto normativo. Y los conflictos normativos pueden presentarse por problemas en la norma como tal, respecto de otras normas, o respecto del contenido mismo interno de la norma. Cuando hay conflictos normativos, por ejemplo, ¿qué pasará si una norma es una norma que dispone algo que está contrario a la Constitución? ¿Habrá o no un conflicto normativo? Evidentemente, hay un conflicto en el contenido mismo de esa norma. Lo que la norma dispone presenta ya un conflicto. ¿Y por qué presenta un conflicto? Porque es contrario a una norma superior. Por ejemplo, si es que yo dictase una norma dentro de la legislación de familia en la que se diga una vez nacido el niño tiene que valerse por sí mismo, esa norma tendrá un conflicto, porque va en contra de todo el régimen de protección a los menores que está establecido en la Constitución, todo el régimen, ni siquiera en contra de una norma, nada más, de todo el régimen, de cuidado, de alimentación, de educación, de la obligación que tenemos en general los padres de cuidar con nuestros hijos. Hay un conflicto normativo que está presente en el contenido interno mismo de esa norma. Otro ejemplo, si es que mañana yo adelanto las elecciones, ¿habrá o no un conflicto normativo? Fíjense que estamos frente a un problema que se puede catalogar como un caso difícil, relacionado con el contenido de la norma, relacionado con los derechos de los votantes, porque presenta un conflicto normativo. Habrá conflicto en esa decisión, con esa norma que decide adelantar las elecciones. Podemos argumentar a favor o en contra. Yo aquí lo voy a decir si está bien o está mal. Lo único que voy a decir es que sí se presenta un conflicto. Tanto es así que quienes defienden a una posición o la otra, lo que están haciendo es ejercicios argumentativos para decir por qué sí se vulneran derechos o por qué no se vulneran derechos. Más allá de cuál sea la respuesta, si es sí o no se vulnera, el hecho es que nos ha obligado a argumentar. Es una norma contenida en esta resolución del Consejo Electoral que presenta un conflicto normativo. ¿Sí? En otras ocasiones, los conflictos normativos se dan respecto de la forma en la que debemos interpretarlos, y por eso se establecen todo un conjunto de normas respecto de la forma en la que se deben entender. Y ahí estamos frente a los problemas de asignación de contenido. Tengo una norma, pero no me queda claro cuál es el contenido de esa norma respecto de los efectos que produce. Y al intérprete le corresponde asignarle contenido a esa norma. Al intérprete le corresponde asignarle contenido a esa norma. Por ejemplo, ¿qué tiene que poner ese ejemplo? Doctor, ¿no sería el mismo caso de que decía de la elección por votar? Sí, podría ser. Por ejemplo, cuando la presidenta del Consejo Electoral sale en los medios a decir, la norma lo único que dice es que se adelanta la fecha de la votación. Fíjense que le está dando contenido, ¿no? La norma lo que dice es que se adelantan las elecciones para el 29 de noviembre. Eso dice la norma. No dice nada más. Ella le da un contenido cuando dice, lo único que se hace es adelantarse las votaciones. Pero la elección como tal no se ha adelantado porque las autoridades se posesionarán el mismo mes de mayo del año siguiente. En el mismo mayo que estaba previsto que se posesionen, se van a posesionar el sistema. Le está dando un contenido a esa norma. Otros, en cambio, dicen, cierto es que la norma dice se adelanta la votación para el 29 de noviembre, pero eso trae
hay otra norma que, dándole contenido a lo que es la votación, dice que las autoridades se deberán posesionar máximo 60 días para producir la votación. Si hay problema, dice la legislación. Entonces, hay un problema de asignación de contenido. Yo diría, la mayoría de las ocasiones nos encontramos frente a este tipo de problemas, cuando se discute respecto de la norma como tal. O bien, hay un conflicto respecto de lo que la norma dispone, o bien, hay un conflicto respecto del entendimiento que cada persona le da a esa norma. Por ejemplo, si se discute constitucionalmente si ha habido o no discriminación, entonces habrá una norma que dice se produce discriminación en tales casos, y lo que discutirán las partes es si se entiende o no que ese contenido de cuando se produce discriminación ha llegado a producirse. Cuando, por ejemplo, hay una norma que dice se debe cuidado a los hijos, ¿qué nomás se entiende por eso? Ustedes lo que están haciendo es dándole contenido a la norma. ¿Sí? Cuando se dice, por ejemplo, se debe quien intencionalmente le quite la vida a otra persona y comete asesinato, ¿cómo le doy contenido a esa norma? Entendiendo cuándo ha habido la conducta intencional. En los juicios penales, generalmente cuando se discute respecto de la conducta de las personas y si se ajusta con más tipo penal, lo que estoy haciendo es haciendo una discusión que hace relación a la asignación de contenido. ¿Cómo entiende cada persona qué es lo que esa norma dispone? Eso es asignarle contenido. Pero también pueden producirse problemas, casos difíciles respecto de los hechos como tal, que están normados. Allá el problema estaba con los derechos que están contenidos en las normas. Acá lo que está en discusión son los hechos sobre los cuales se aplican las normas. Y respecto de estos hechos, primero hay un problema de determinación de los hechos. Y voy a empezar diciendo, generalmente los problemas relacionados con los hechos no están relacionados con el entendimiento de la norma, sino en cómo se prueban los hechos para poder subsumirlos dentro del contenido de la norma. Y el primer problema respecto de los hechos puede darse respecto de la determinación de los hechos. Una persona le detiene, todos vamos a saber de quién se trata. Le detienen a la autoridad aquí en la ciudad de Cuenca y le llevan preso porque dicen que estaba manejando en estado de debilidad. Luego le detienen a su abogado, porque también dice que estaba manejando abogado. El uno y el otro salen y dicen no estaba tomando. El segundo, el abogado en particular, dice tanto no estaba tomado que pedí que se me haga el examen psicosomático. Siento es que no me quise hacer la prueba de la pero pedí que me haga el examen psicosomático. Lo que pasa es, dice ese abogado, el examen se le hizo mal y el agente levantó mal el parte respecto del resultado del examen psicosomático, lo que dice el parte policial, perdón, el parte del agente de tránsito. El parte del agente dice, cuando se le pidió que camine en línea recta, que es uno de los exámenes que se hace en el examen psicosomático, no pudo mantener la línea recta, eso dice el parte. El abogado dice, no pude mantener la línea recta, no porque estaba tomado, sino porque estaba con unos zapatos que tenían unas plantillas que eran ortopédicos. ¿Qué es lo que hay que determinar en este caso? ¿Cuáles mismos fueron los hechos de este? Hay que determinar si en efecto él no pudo caminar recto porque estaba tomado, o si no pudo caminar recto porque tenía las plantillas de los zapatos. Fíjense que hay un problema en la determinación de los hechos. ¿Sí? Y hay otros casos en los cuales, siendo que los hechos no se discuten cómo ocurrieron, porque acá yo estoy discutiendo cómo ocurrieron los hechos, ¿por qué mismo es que no pudo caminar manteniendo la línea recta esta persona? Estoy
discutiendo cómo pasaron los hechos. En otros casos, no se discute cómo ocurrieron los hechos. Lo que se discute es si esos hechos resultan o no relevantes a efectos de la aplicación de la norma. ¿Y será relevante el hecho de que mantuvo o no la línea recta? Fíjense que no es relevante, por eso no los amigos del abogado sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Porque a la larga lo que importaba es no si caminó o no recto. Lo que había que determinar es si el hecho de que camine o no manteniendo la línea era o no relevante con efecto de determinar si estaba tomado, porque eso era lo que si había o no impedido vivir hasta el código. Eso era lo relevante. Si es que el agente de tránsito tuviese partido de aquí, lo que debió haber hecho es simplemente ante la negativa de hacerse el examen, aplicar la ley de tránsito y sentar en el parque simplemente diciendo se niega a hacerse la prueba. Eso hacía que se presuma que él tenía el parque circular autónomo, porque la norma así lo dispone. Ya no hubiesen entrado a discutir respecto de si es o no relevante el hecho de que la caminada recto. Sí. En muchas discusiones, habiéndose producido los hechos, lo que se discute es si estos hechos son o no relevantes para efectos de producir el efecto jurídico. Generalmente, cuando las normas requieren la realización de alguna condición para conceder el derecho, se discute respecto de si el hecho resulta o no relevante. Les voy a poner yo un ejemplo. En una asignación testamentaria una persona dice lo siguiente, dice: le dejo mi cargo a mi nieto, pero solamente se hará dueño si se gradúa en la universidad. Está establecida la condición. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso para que se haga efectivo el derecho que se ha establecido a favor de esa persona? Tiene que graduarse en la universidad, tiene que cumplirse el hecho, tiene que haber una determinación de qué hecho tiene que cumplir, tiene que graduarse en la universidad. Claro, ocurre que el señor se graduó en la universidad de la carrera de educación física y el papá quería que se haga abogado. ¿Eso será relevante para efectos de darle el derecho? No, porque la condición era simplemente que se gradúe de la universidad. Fíjense cómo ahí lo importante es determinar el hecho, sí que sea relevante para el efecto si se graduó en uno y otro en otra carrera. Pero pasa que este chico no entra a la universidad y dice: yo no quiero entrar a la universidad, yo quiero ser piloto, y se gradúa en piloto comercial. ¿Tendrá derecho a la asignación testamentaria? Porque ahí el hecho sí es relevante. Él podrá decir: sí me gradué de una carrera, soy piloto. Sí, pero no se graduó en la universidad, que era la condición. Fíjense que ahí hay un problema en la relevancia de los hechos. Ese hecho es o no relevante para él. ¿Sí? ¿Cómo se solucionan todos estos problemas? ¿Cómo se solucionan estos problemas respecto de los conflictos normativos, de la asignación de contenidos de las normas, de la determinación de los hechos, de la relevancia de los hechos? Todo a través de la interpretación. Y sobre eso vamos a comenzar. Gracias, chicos. Tengan todos un muy buen día. ¿Quién vamos a responder a la lista, por favor?